Buenas noches y bienvenidos a otra emisión de tu canal informativo El Noti Plus. Hoy tenemos dos super invitadas que nos van a entregar posturas distintas sobre un avance nuevo en la psicología clínica. Para esto, démosle la bienvenida a nuestra reportera Daniela Montoya, quien nos contará más de nuestras invitadas. Daniela, buen día. Te doy la palabra para que nos cuentes de qué se trata este hecho. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Como lo mencionaba, entonces hoy tenemos a dos invitadas súper especiales que nos van a compartir sobre la nueva intervención terapéutica. Por un lado tenemos a la psicóloga clínica Marcela Salazar y por el otro lado tenemos a la psicóloga clínica Camila Quiñones. Hoy, pues para aclarar, si desean realizar alguna intervención de lo que su colega está realizando, lo pueden realizar. Entonces, muy buenas noches, doctora Marcela. Para iniciar, ¿cuáles son los inicios sobre esta nueva tecnología y cuál es su postura frente a esto? Buenas noches, Daniela. Entonces, respecto al tema que vamos a conversar, es un tema innovador, está relacionado con la ciberterapia. La ciberterapia dio como lugar después de tiempo atrás, pues hace tiempo, ya un tiempo remoto, desde 1960, en donde aparece inicialmente como la identificación de imágenes radiológicas y en 1961 a partir de las videoconferencias que fueron pues, desarrolladas por Wilson, Alfred y Johnson. Y en 1966, Wilsenburg fue quien desarrolló el programa de LISA y la aplicación de Doctor. A raíz de esto, pues entonces la parte tecnológica y teniendo en cuenta el tema de la pandemia, pues dio auge a que se generara la ciberterapia. Muchísimas gracias, doctora Marcela. Tal vez para nuestro público hay algunos conceptos que de pronto no son fáciles de entender, sin embargo, a medida que vamos llevando esta llamada, entonces se van a resolver. Doctora Camila, muy buenas noches. ¿Cuál es su postura frente a lo que la doctora Marcela nos acaba de indicar? Buenas noches, Daniela. Buenas noches, doctora Marcela. Estamos de acuerdo con con la psicóloga Marcela. Frente al inicio del empleo de las TICs en la psicología clínica y el gran aporte que éste ha hecho para lograr avances en nuestro campo. Sin embargo, tenemos que pensar en que la ciberterapia puede tener limitantes al momento de tener un contacto con el paciente, ya que pueden presentar un anonimato y en la postura no tiene como tal un respaldo empírico, ya que la infoalfabetización no es un determinante fundamental y pues también tenemos que pensar en la comodidad del paciente para así llevar a cabo una terapia. Y entonces, para conocer más a fondo de esto que me están indicando para llevar a cabo la ciberterapia, entonces, doctora Marcela, las terapias, ¿cómo se realizan? Es decir, ¿el paciente siempre tiene que estar conectado o hay alguna otra posibilidad, alguna otra metodología? Bueno, se plantea con la ciberterapia que es una opción de manejo terapéutico a través de una forma sincrónica. El paciente puede estar conectado, el terapeuta puede estar conectado o puede ser también de una manera asincrónica, en donde el paciente puede acceder a esas atenciones mientras da un tiempo de respuesta. El sistema está configurado para realizar las atenciones del paciente en cualquier momento cuando él lo desee. Esta nueva, digamos que estrategia de manejo de pacientes está desarrollada también para brindar esas sesiones posteriores al análisis que queden incompletas, hacer reforzamiento de terapias o actividades que no se logren atender en una atención presencial. Esta es una de las alternativas que brinda el servicio con la ciberterapia y es que puede garantizarle al usuario un tiempo prolongado de atención posterior a una evaluación inicial.
voy a resaltar algo en lo que acabaste de decir, y es que la forma asincrónica que ocurre pues cuando la conexión no es simultánea, es decir, pues otro método de tratamiento donde va a estar guiado por un ordenador y que va a retroalimentar al paciente, que también esto puede cambiar de forma directa o variar al momento en el que el paciente muestre distintas emociones, ¿sí? Entonces no va a ser tan fácil detectar esas opciones, esos cambios en el paciente si lo hacemos dependiendo de un ordenador y si nos da la retroalimentación y tomamos eso como ejemplo. De acuerdo. Es decir, la forma sincrónica como tal es que paciente y tratante deben estar conectados en ese mismo momento. Asincrónica pues no es necesario, según lo que les entiendo a ustedes como psicólogas. De acuerdo. Hay algo importante que debemos revisar en este tema y es conocer cuáles son esas ventajas y esas posibles desventajas en esta nueva forma de terapia. Entonces, para esto, doctora Marcela, nos puede indicar, es tan amable, cuáles son esas ventajas del uso de estas TIC en la salud mental. Y doctora Camila, por favor, usted nos va a indicar cuáles son esas desventajas que pueden llegar a existir. Entonces, doctora Marcela, cuéntenos, ¿qué tan accesible es esto? Claro que sí, Daniela. Entonces, respecto a esta nueva alternativa, hay un desarrollo en la capacidad de respuesta de como el sistema que está enfocado en una atención directa. El paciente va a desarrollar la facilidad en cuanto a atención a los procesos que nosotros a través del sistema le queramos desarrollar. Igual la terapia va a ser, como lo comenté hace un ratico, va a ser una terapia prolongada, o sea, el tiempo de atención ya no está tan medido como en la terapia presencial, que cada paciente, de acuerdo con el sistema de salud que se maneje, pues hay un tiempo específico de atención. En este momento se puede estar atendiendo a un paciente en 15 minutos. Y la ventaja del proceso de atención relacionado a psicoterapia, pues requiere más que 15 minutos y eso es lo que nosotros queremos ofrecer al alcance del paciente, que podamos garantizarle una mejor atención en el tiempo que también él requiera ser intervenido. Qué pena interrumpir y pues entiendo la postura de la doctora Marcela, que el paciente en cuestión de tiempo puede tener pues mayor capacidad de atención, pero pues también hay que tener en cuenta que hay otros factores que intervienen en la terapia y el principal es que pues no hay un apoyo profesional que esté calificado en cuanto a esta implementación de la tecnología por falta, puede ser de la adaptación del trabajo del terapeuta, la falta de las habilidades técnicas y pues también debemos pensar que se pueden presentar caídas en el sistema o cambios en el paciente por falta de alguna proximidad física. Sí, así también pues tenemos que tener en cuenta los requerimientos tecnológicos del paciente. Está bien la postura del tiempo y que tenemos que tener un mayor control sobre eso, pero pues también tenemos que mirar otros factores que pueden influenciar en que la terapia sea efectiva. De acuerdo, muchísimas gracias. Claro, doctora, Disculpe, doctora pero Marcela. qué pena Sí. contigo. Respondiendo a la intervención de la doctora, claro, ese punto o esa perspectiva frente a la atención del paciente, pero también hay que tener en cuenta una de los objetivos por los cuales se desarrolla esta ciberterapia, es que también se tiene en cuenta todo tipo de población, incluyendo aquellos pacientes que no van a una valoración presencial por la estigmatización, por el miedo o el síndrome de bata blanca o simplemente porque no quieren ser señalados por ciertos síntomas o ciertos trastornos que padece el paciente. Por eso es que, perdón,
pues suele ser más fácil que esa atención sea no tan directa. Por eso también pues se planteó la posibilidad de generar la ciberterapia. Ok. Hablando de eso, doctoras, muchísimas gracias. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja al momento de recibir el servicio ya directamente para el paciente? Mm, Daniela, pues me permito hablar de esto y es que yo digo que primero la credibilidad de la información no va a ser la misma, ¿sí? Puede incluso que la confidencialidad del paciente se vea afectada por el indebido uso de las plataformas y no podemos tampoco olvidar que al hacer este tipo de terapias, el paciente puede generar dependencia al psicólogo, ya que puede acceder fácilmente a la terapia y pues por los tiempos prolongados que le estamos dedicando a este. Sí. Doctora Marcela, ¿de pronto tiene alguna intervención referente a lo que acaba de indicar la doctora Camila? No, no porque antes de que ella se pronunciara respondí algo relacionado. Entonces, no, si tienes alguna otra pregunta, con mucho gusto. De acuerdo. Bueno, entonces cambiando la metodología, quisiera saber cuáles son los aspectos éticos que claramente se deben tener en cuenta al momento de realizar una terapia cibernética. Entonces, doctora Camila, no sé si te Sí. inicia o doctora Marcela. Sí, muchas gracias, Daniela, por mencionar eso, ya que se han visto que si realizan las valoraciones por un ordenador público o que sea compartido, puede implicar que personas ajenas a la intervención tengan acceso a esta información, ¿sí? Y claramente esta información es dada bajo un secreto profesional. Otro posible problema es que la atención no puede ser local, no tiene localización física, es decir, el paciente puede estar en otro país y no queda claro en dónde se realiza esta atención o esta intervención con el paciente. Sí, doctora Camila, igualmente, pues respecto al punto que acaba de tratar, es bueno tener en cuenta que se garantiza un servicio de calidad, pues basándonos en que el tema de que sea ciberterapia no escatima la omisión de cumplir con los lineamientos en cuanto al consentimiento informado y aún así seguir conservando parte de las exigencias que corresponden a una atención tradicional y presencial. De acuerdo. Mm, A continuación, entonces vamos a mencionar, según nos indican, entonces cada una nos va a indicar alguno de los trastornos y pues nos va a mencionar como una intervención específica. Digamos que algún tipo de característica que nos puedan dar. Claramente, pues no vamos a abarcar todos los trastornos ni todas las patologías que claramente se pueden llegar a tratar. Sin embargo, si queremos que cada una, por favor, nos dé un ejemplo. Entonces, comencemos con la doctora Marcela. Claro que sí, con mucho gusto. Dentro de los trastornos que ya hemos atendido, está, permítame un segundo que se me va. Uno de los trastornos que hemos atendido la ansiedad. Entonces, teniendo en cuenta que hay algunos trastornos que son de atención, no son de atención inmediata, entonces se han podido identificar y se ha tenido la posibilidad de dar una buena terapia a aquellos pacientes que desarrollan fobias, que tienen trastornos de pánico, que tienen un estrés postraumático, que tienen trastornos obsesivos compulsivos y en el cual la terapia, digamos que está vista significativamente en mejorar ese aspecto o en esos hábitos o en esas conductas simplemente con el hecho de tener una videollamada o videoconferencia.
se ha notado que el paciente se torna menos, su sintomatología disminuye simplemente por contar con un servicio en las 24 horas. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora Marcela. Doctora Camila, quisiéramos, no sé, de pronto de algún tipo de trastorno alimentario, ¿nos podría indicar de pronto? Claro que sí, Daniela. Bueno, en el caso de los trastornos alimentarios, se puede intervenir en la insatisfacción corporal, el sobrepeso, la bulimia, la anorexia. Incluso varios estudios comparados con la terapia tradicional señalan mejor resultado en alguna población de riesgo, ya que estudiaron pues la eficacia del tratamiento al haber intervenciones sincrónicas y asincrónicas, de acuerdo al grado de contacto que puede ser ya sea por chat o correo. Entonces, esto pues tampoco limita que esta terapia, ciberterapia como la llamamos hoy en día, no tenga casos positivos, porque sí hemos tenido casos positivos y más con los trastornos alimentarios. Bueno, de acuerdo, muchísimas gracias entonces a ambas por su participación, por aceptar nuestra invitación a esta entrevista que les queríamos realizar. Ya para finalizar, entonces vamos a dar unas conclusiones. Estas son dadas por nuestro psicólogo clínico Luis. Muchísimas gracias por la intervención y pues continuamos con el psicólogo Luis. Que tengan buena noche a Muchísimas todos. gracias. Con mucho gusto, gracias por la invitación y pues los invitamos para que se interesen en esa nueva alternativa de terapia para los pacientes con afectación psicológica. Muchísimas gracias. Buenas noches y muchas gracias por la invitación al programa. Y de acuerdo con las intervenciones realizadas por mis colegas, se puede concluir que pueden ser efectivas y ayudar en el ámbito de la psicología clínica, completamente con la parte tradicional y ajustando a ciertos tipos de usuarios. Este tipo de tratamiento van a ser altamente protocolizados y a menor costo. Así se verá aumentada la cantidad de sitios certificados y esto le dará un impulso final a la ciberterapia. Esto ayudará al terapeuta a brindar comprensión, empatía y motivación mediante un correo electrónico. Muchas gracias por su atención y eso es todo.